Hola, mi nombre es Andrea Rivas. Yo soy licenciada en nutrición y dietética, especialista en nutrición humana y he dedicado gran parte de mi ejercicio profesional a todo lo que tiene que ver con nutrición y entrenamiento. Y hoy voy a presentarles un poco cuáles son los aspectos que deberíamos estar tomando en cuenta en alimentación y entrenamiento para el mejor control de la ansiedad. La ansiedad, primero que todo, vendría a ser definida como un conjunto de respuestas fisiológicas y conductuales ante un peligro. El tema está en que cuando ese peligro se percibe de manera magnificada, la respuesta puede ser desproporcionada y ese estrés convertirse en un estrés crónico. Y en esa cronicidad es realmente donde está el problema. Ese estrés crónico puede incrementar la producción de cortisol, al final es estrés, de citoquinas proinflamatorias y puede eso a su vez hacer un clima y predisponer e incrementar vulnerabilidad a padecer ciertas condiciones, ciertas enfermedades. Está ampliamente documentado que el estrés puede exacerbar la aparición de trastornos cardiovasculares, psicológicos, gastrointestinales e incluso depresión, que está ampliamente relacionado con la ansiedad. Hay escalas, como la escala de Hamilton, que se suministran a pacientes para definir la severidad del cuadro de ansiedad. En esa escala, los pacientes van a calificar del 0 al 4, siendo 0 inexistente a 4 muy severo, diferentes síntomas que estén relacionados con la ansiedad, que van desde la parte cardiovascular, gastrointestinal, alteración del sueño, cambios de humor, parte intelectual, es decir, toma en cuenta muchas cosas. Una vez que se logra esa calificación, entonces se puede clasificar el paciente en ansiedad ligera, moderada o severa. Y tener esta clasificación puede ayudarnos a definir también las dosis del abordaje que vamos a tomar en cuenta en el caso de manejo de cada paciente en particular. La ansiedad y el estrés pueden generar cosas muy similares: dolores de cabeza, alteración de sueño, cambios en la inmunidad, que es un tema de amplia relevancia en este momento, y afecta incluso las preferencias alimentarias. Un ejemplo muy gracioso de esto es que, por ejemplo, los días lunes, después de que el equipo local ha perdido un partido de la NFL, en esa ciudad en particular se incrementa el consumo calórico y de grasas saturadas, cosa que no sucede si el equipo gana el partido. Entonces, cosas muy sencillas como esta alteran los patrones de consumo. Y el tema es que el estrés o los cambios emocionales no solo alteran los patrones de consumo, sino que además alteran cómo se perciben esos cambios en el consumo. Hay cambios metabólicos. Por ejemplo, el consumo de una comida tipo comida rápida, alta en grasas y alta en azúcar, no se lee de la misma manera en una persona que ha tenido un día con mucho estrés versus una persona que ha tenido un día sin estrés. En una persona que ha tenido un día previo a esa ingestión de esa comida con múltiples estresores, tiene una mayor respuesta insulínica, una menor oxidación de grasa e incluso una reducción en el gasto energético en reposo. Ese gasto energético en reposo reducido puede ser responsable de un incremento de 9 hasta 11 libras por año. Así que no es nada despreciable. Y nada de esto pasa en una persona que tiene menos estrés. Uno de los mecanismos que explica esto es el eje intestino-cerebro. Esos dos órganos están en constante conversación y retroalimentación, de manera que lo que sea que le suceda al cerebro, él encuentra la forma de manifestárselo de manera hormonal y neuronal al intestino, y este a su vez va a alterar ciertas cosas como la motilidad, y esto es algo que se ve muy claramente en síndromes como el de colon irritable. Pero el intestino a su vez puede ser responsable de emitir señales en el sentido contrario y alterar si la microbiota está alterada, al cerebro. La microbiota, que son todas estas bacterias que están allí, que nos hacen posibles, que regulan la digestión, la absorción y la inmunidad, nuestra primera línea de defensa, muchas veces está asociada a alteraciones en la microbiota con aparición de enfermedades neurodegenerativas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y obesidad. Y muchas veces obesidad y ansiedad están en el mismo cuadro. Esa permeabilidad que se puede ver cuando hay una microbiota que está alterada tiene que ser definitivamente un target terapéutico de la intervención nutricional, ya que cuando esa permeabilidad se mantiene, se eleva la producción de citoquinas proinflamatorias,
y hay cambios conductuales y cognitivos que contribuyen a potenciar la ansiedad. La dieta va a ser uno de los moduladores por excelencia de esa microbiota. De hecho, hay tres enterotipos que están bien definidos de acuerdo a los tipos de dieta. Hay un tipo de microbiota que está altamente asociado con el consumo de proteína animal y de muchas grasas saturadas, otro que está asociado con dietas donde predominan carbohidratos y azúcares, y otro que se asocia más con dietas vegetarianas, que son más altas en fibra. La dieta mediterránea, que es alta en frutas, vegetales, pescados, aceites, como el aceite de oliva, tiene componentes nutricionales que están en gran cantidad como polifenoles, vitamina C, B12, folatos y carotenoides. Y muchos de ellos se han relacionado efectivamente con un mejor manejo del estrés y de la ansiedad. Ahora bien, desde el punto de vista, por ejemplo, de depresión, que es un trastorno que está tan relacionado con la ansiedad, estos nutrientes que están allí listados muchas veces se han relacionado su deficiencia con la aparición de la depresión. De hecho, en algunos estatus clínicos se suplementan para hacer el manejo de la depresión en el tratamiento de ese paciente. Entonces, folato, hierro, suplementación con omega 3 se utiliza mucho, magnesio también. Fíjense que un ejemplo del magnesio es que el déficit de consumo en la población es casi del 70%. Entonces, no es de extrañarse que cuando este se suplementa o se corrija el consumo, pues se pueda ver un efecto beneficioso. Se necesita para que ese eje intestino-cerebro esté funcionando de modo correcto. Potasio, selenio, zinc también intervienen en este proceso y vitaminas como la tiamina, vitamina C, A, B6 y B12 tienen también mucho que ver con la generación de energía y con todo lo que tiene que ver con ansiedad. Ahora, esas recomendaciones para que se cumplan, para tener el consumo correcto de esos nutrientes, una de las cosas que habría que cumplir es las famosas 5 porciones al día, que sería el equivalente a consumir 400 gramos de frutas y vegetales al día. Y la realidad es que solo cerca del 12% de las personas consumen la cantidad de fruta que necesitan y menos del 10% de las personas consumen la cantidad de vegetales que necesitan. Entonces aquí tenemos una oportunidad de mejoría para poder lograr que los otros nutrientes estén, que haya menos riesgo de déficit y por ende menos aparición de depresión. Porque ciertamente cuando hay ansiedad, eso puede ser un factor de riesgo para depresión, que ya es un trastorno clínico pues un poco más avanzado el, la, el estímulo de los prebióticos va a ser súper importante, que son básicamente los nutrientes de la microbiota, todos estos alimentos que tienen estas sustancias que pueden alimentar a la microbiota para que se produzca en mejor cantidad y en mejor variedad, como el yogur, espárragos, garbanzos, cebolla, plátano, que están ahí en las imágenes. Todos ellos aportan buena dosis de prebióticos y alimentan positivamente a la flora intestinal saludable. Ahora bien, es súper importante que se pueda definir en el caso de cada paciente cuáles son las sintomatologías que está presentando. Por eso es tan importante la escala que presentaba al principio, la de Hamilton, porque, por ejemplo, si una de las alteraciones que tiene el paciente en específico es alteración del patrón de sueño, estará relacionado una dieta baja en fibra y alta en grasas saturadas y azúcar con un sueño más liviano y menos reparador. Entonces, hay ciertos esquemas o patrones de alimentación que habría que implementar específicamente para lograr mejorar esa sintomatología que está presentando el paciente. Lo mismo si fuera de más manifestación cardiovascular o respiratoria o más gastrointestinal. Habría que ver, hacer cambios en la alimentación en función a cuáles son los síntomas que se están exacerbando. Ahora, tan efectivo como la terapia farmacológica va a ser la actividad física. Definitivamente que el ejercicio es medicina. El ejercicio es capaz de incrementar la diversidad y la cantidad de microbiota. Mejora en general cuál es la proporción que hay entre ciertos microorganismos que hace que ese eje intestino-cerebro fluya muchísimo mejor. En general, el ejercicio puede disminuir el tiempo de tránsito intestinal, lo que hace que de manera física pues también haya menor tiempo de contacto de algún potencial patógeno con la mucosa intestinal. La práctica regular de ejercicio no solo mejora la microbiota, que es tan importante, sino que también tiene múltiples otros mecanismos para poder combatir ansiedad y otras alteraciones. Con la producción de endorfinas se puede mejorar la serotonina y la dopamina.
reduce la presión arterial, la frecuencia cardíaca en reposo, colesterol, prevención y tratamiento de obesidad, pues también ahí va a ser elemental, reduce dolores. Y con eso me refiero a dolores lumbares, por ejemplo. El dolor de espalda baja es una de las causas principales de ausentismo laboral en los Estados Unidos. Y el entrenamiento ha demostrado, o la actividad física en general, ha demostrado que tiene un efecto positivo sobre la resolución de dolores lumbares. Mejora la circulación, la pérdida cognitiva, especialmente importante en los adultos mayores, y mejora la autoestima, que también va a ser elemental cuando hablamos de ansiedad. Entonces, en general, el mecanismo por el cual se establece que el ejercicio puede ayudar a la ansiedad, además de los mencionados, es que con el ejercicio se busca intencionalizar un poco los síntomas que el paciente presenta cuando está en una crisis de ansiedad exacerbada. Incremento de la frecuencia cardíaca, sudoración y tensión muscular. Dicho esto, se supone que cualquier tipo de ejercicio me serviría, porque con cualquier tipo de ejercicio yo voy a lograr aumentar la frecuencia, sudar y tener tensión muscular. Aparte de esto, el ejercicio genera también una interacción social, una integración que es importante y mejora los patrones de sueño, que como hemos mencionado, puede ser una de las cosas que altere que tenga este paciente alterado. Ahora, la dosis específica, la cantidad de ejercicio que se necesita, hay investigaciones diversas, pero hay como dos tendencias que son las más clásicas. Una que es que dice que hagamos de 20 a 30 minutos al día, al menos 4 días a la semana, por 10 semanas. Otro abordaje es hacer 45 a 60 minutos por día, 2 a 3 días a la semana, por 12 semanas al menos. Estas semanas son lo mínimo necesario para ver un cambio de manera contundente y definitiva en las manifestaciones de la ansiedad en ese paciente. Ahora bien, lo que sí está definido por completo en todos los estudios es que cualquier ejercicio que se haga debería ser al menos de 30 minutos. A partir de 30 minutos es donde se ve la mejoría. Entonces, es mejor hacer más cerca de 30 minutos que más lejos. El abordaje de 20 minutos, por ejemplo, que está en el primer cuadro, puede ser un abordaje inicial para un paciente completamente sedentario. Es válido. Algo de ejercicio va a ser mejor que nada de ejercicio. Y la mayoría de los estudios están realizados en caminatas, natación o en ciclismo en bici estática. Aquí hay un pequeño resumen de lo que hemos mencionado hasta ahora de esa relación entre el eje intestino-cerebro. Como del lado izquierdo de la pantalla vemos que el ejercicio, la dieta mediterránea, suplementación con omega 3 y la dieta cetogénica, en el caso de abordajes terapéuticos, pacientes que tengan justificado utilizar una dieta cetogénica, efectivamente puede mejorar ese flujo de información y tener una microbiota saludable y tener un mejor manejo de estrés y menor incidencia de ansiedad. Ahora, si vemos el lado derecho de la pantalla, vemos que efectivamente cuando hay más estrés o dietas que son más altas en grasa y en azúcar, puede generar disbiosis, puede generar una microbiota que no se encuentre bien y de esa manera pues generar, retroalimentar negativamente toda la interpretación de ciertos síntomas. Ahora, venimos hablando de dosis de ejercicio y por eso pues colocaba esta infografía, porque efectivamente una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el ejercicio muy vigoroso puede no ser lo más recomendado para pacientes que tengan ansiedad. El ejercicio vigoroso ha demostrado en algunas oportunidades más bien reducir ese efecto de esa comunicación y generar un poco más de disbiosis y incrementar la producción de algunas citoquinas proinflamatorias. Por tanto, en un paciente donde estoy buscando combatir ansiedad, el ejercicio muy vigoroso no va a ser recomendado, al menos no de primera mano. Ahora, si hay que hacer ejercicio, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el 51% de las pacientes diagnosticadas con ansiedad no practican actividad física y mucho menos si tienen una comorbilidad asociada. Y otra de las cosas importantes es que el principal factor que se reporta entre las personas diagnosticadas para hacer o no hacer el ejercicio es que haya sido recomendado por el profesional de la salud de su confianza. Por eso yo considero tan importante que manejemos un poco sobre prescripción de actividad física, porque efectivamente si somos el personal que está tratando a ese paciente, tenemos que tener herramientas para ayudarlo de manera un poco más integral. Para la prescripción de la actividad física necesitamos ser tan claros como ese cartel allí, que dice en alemán, corre, que al final hay Nutella. Entonces, ahí está claro cuál es el objetivo, sé lo que tengo que hacer, estoy motivado.
Entonces, la prescripción de ejercicio, lo primero que tengo que hacer, primer paso, es evaluar cuáles son los riesgos, cuál es el estatus de ese paciente en este momento. Tenemos que tener un equipo multidisciplinario donde podamos evaluar pues toda la parte cardiovascular y saber que estamos clear para poder iniciar esa actividad física. Y luego tiene que haber dos aspectos súper importantes. Uno es la progresión. Con la progresión podría hacerse un esquema más o menos así, una pirámide así, que es lo que propone el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que es que en un paciente sedentario durante las primeras 4 semanas se haga una fase de acondicionamiento en donde se incremente solo del 10 al 20% cada semana y se trabaje una intensidad del 50% de la frecuencia cardíaca máxima. Pasadas esas 4 semanas, luego entramos en una fase de mejoría que dura 6 meses, donde se va a incrementar tiempo, frecuencia e intensidad. Y deben incrementarse una a la vez, o tiempo, o frecuencia, o intensidad, y debería ser idealmente primero el tiempo, luego la frecuencia y luego la intensidad. Pasados esos 6 meses, entonces ya el paciente entra en una fase llamada de mantenimiento, en donde la variación y la novedad va a pasar a tener un poco más de protagonismo y va a ser importante para mantener a ese paciente constante. Y la tercera parte de la prescripción es que tiene que ser estructurada. Tiene que haber una estructura clara. Calentamiento, acondicionamiento o trabajo principal, enfriamiento y estiramiento. Aquí, por ejemplo, tenemos cuáles son las recomendaciones para entrenamientos de resistencia según el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y abajo vemos cuál es el plan de ejercicios en el cuadrito azul. Está perfectamente definido cuál es el implemento que voy a usar, cuántas repeticiones voy a hacer, de qué modo las voy a hacer, cuántas veces a la semana y cuál va a ser la intensidad. Entonces, cuando se haga una prescripción, tiene que tener todos los aspectos que básicamente deberían ser 4. Entonces, aparte de eso, esos aspectos que van a ser la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicio, nosotros debemos estar partiendo de ejercicios aeróbicos e irle sumando ejercicios de fuerza y luego ejercicios de flexibilidad de balance. Y digo luego, pero no necesariamente es así. La idea es que haya actividad física que imite lo que está pasando cuando hay una crisis de ansiedad. De manera que también tengo que identificar qué le gusta al paciente, porque si el paciente no le gusta hacer estas cosas y no está dispuesto, pues no va a haber un buen match. Si el paciente disfruta actividades como el yoga, como el pilates, tendría también otro beneficio, que es que este tipo de prácticas, aparte de que son guiadas, son clases presenciales que tienen ya una estructura de por sí, están ampliamente relacionadas con el manejo de alteraciones gastrointestinales. Pueden mejorar la disbiosis en general, todo lo que son gases, estreñimiento, distensión abdominal, fatiga y ansiedad y depresión. Así que cualquiera, la verdad, nos ayudaría tratando de apuntar esos 120 minutos como mínimo en la semana. Entonces, ahí repasando los 4 aspectos de cuando se hace la prescripción, debe haber frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Ya para cerrar, pues solo quería compartir este bono de información, que es esta práctica japonesa llamada el Shinrin-yoku, que es de donde se deriva el Green Exercise Effect, que es el efecto que tiene el ejercicio cuando se practica al aire libre, dentro de un área verde. El Shinrin-yoku significa baño forestal. Es como estar intencionalmente en la naturaleza, atento a lo que está pasando, escuchar los pájaros, al sonido de las hojas, a todo lo que está alrededor. Y esto logra efectivamente mejorar la concentración, la fatiga mental y el estrés. Es una práctica que se utiliza muchísimo en el área de manejo de estrés laboral y que cuando se llevó al ejercicio, pues no fue la excepción. Así que de momento nos tocará ponernos cerca de una ventana, en un balcón, y los que tengan patio, pues sacarle provecho. Para cerrar entonces el abordaje de la ansiedad, lo ideal es que se haga con mayor cantidad de frutas y vegetales y de fibra, buscando promover el consumo de prebióticos, vitaminas, específicamente vitamina A, E, folatos y las otras mencionadas anteriormente. Minerales importantes van a ser el magnesio, el selenio, el zinc, el hierro, ácidos grasos omega 3. Buscar un entrenamiento que sea de al menos 120 minutos a la semana, que puede ser de base aeróbica, como la mayoría de los estudios, pero en realidad pues serviría combinar incluso con algo de fortalecimiento o hacer algo de yoga o pilates. Muchísimas gracias.